Bien, muy buenos días. Permítanme realizar una oración antes de comenzar esta predicación el día de hoy. Alabado Padre Celestial, cuántas gracias te doy por este día, Padre. Señor, me pongo ante tu presencia con un corazón contrito y humillado y pido que tu presencia del Espíritu Santo me acompañe y ponga las palabras correctas el día de hoy. Utilízame, Señor, para poder esparcir tu palabra y que ésta llegue a quien tiene que llegar el día de hoy, Padre. Y sobre todo, Padre, que sea escuchada en varios sitios, si es que es para bendición de alguien, Padre. Te lo agradezco, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el título del tema de hoy es acerca de la familia cristiana. Hay tanto que puedo hablar acerca de la familia en la Biblia, porque está plagada de muchos relatos sobre varias familias. Em, Sinceramente me fue difícil tratar de escoger una sola familia, pero voy a hablar en general de varios casos y varios ejemplos que ahí se nos muestran. Los más destacados o los más conocidos son los siguientes: Adán y Eva, todos lo sabemos, fue la pareja original. Después tuvimos también a Noé, a Namá y a sus hijos Cam, Sem y Jafet, y pues bueno, sus respectivas esposas, y de ahí pues bueno, salen los tres, las grandes civilizaciones. Después tenemos a Abraham y Sara, que también pues, ¿por qué no decirlo? También tuvimos ahí el relato con Agar y con Setura posteriormente, pero bueno, es una historia muy, muy complicada, es de las más complicadas de la Biblia, pero pues esa es la que da origen a las religiones contemporáneas, del judaísmo y del islamismo. También tenemos la narrativa de Isaac y Rebeca. Luego tenemos a Jacob y sus respectivas esposas, pero las más importantes fueron Raquel y Lea, que fueron las que él, eh, por las que él trabajó y por las que él se empeñó para tener y formar su familia. Job y su familia, y los problemas que él tuvo y las situaciones que tuvo con su mujer, que hasta le dijo, pues ya, sinceramente, pues ya maldice a Dios y pues ya muérete, ¿no? Una relación un poco complicada, Moisés y Séfora, y también después tuvo otra mujer, pero Moisés y Séfora fueron la principal pareja que llevó a la liberación al pueblo de Israel de Egipto. También tenemos ahí otros relatos que no son tan bonitos. Acab y Jezabel es un ejemplo de lo que precisamente no se debe de hacer en una relación de pareja y familiar, sobre todo con la relación hacia el Señor. David y Betsabé, este gran rey de los judíos, famoso, eh, y por todos conocidos, y pues bueno, su relación que tuvo ahí fuera del matrimonio con Betsabé, y pues bueno, tuvo al principio un desenlace fatal, pero pues bueno, después vino para él la redención con Salomón y demás. Y de la última familia que nos consta así, que tiene una narrativa, pues fue José y María, que fueron en esa tierra los padres de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Qué es lo que encuentro yo en común de todas estas narrativas? Pues bueno, cada una de ellas tiene una historia particular, pero lo importante de ellas es su relación con Dios. Cómo las fueron cimentando, cómo se fueron fundamentando dentro de estos episodios y cómo fue la relación que ellos tenían, de cercanía o de lejanía, dependiendo de cada uno de los casos, como vamos a ir viendo a lo largo de este pasaje. Hoy tengo 4 puntos en este mensaje. El primer punto del que voy a tratar es: ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de la familia? Y primeramente, tenemos lo que fue la separación de Dios tras el pecado de Adán y Eva. Como bien sabemos, la primera pareja fue tentada por el enemigo de nuestras almas.
que como bien sabemos, porque lo dice la Escritura, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero hay algo que me da mucha relevancia y es algo en lo que no nos fijamos cuando hablamos de este relato. ¿Por qué la serpiente, por qué el enemigo no atacó cuando Adán estaba solo? Es decir, vino a atacarlo hasta que tuvo a Eva. ¿Por qué? Porque la familia es crucial para Dios. Es decir, tenía que estar fundamentándose una relación familiar para que éste viniera a atacar. No lo iba a hacer con un hombre soltero, que era en el caso de Adán. Entonces, la familia forma una parte muy importante para el Señor. Esta narrativa se encuentra en Génesis 3 y cuando ustedes tengan tiempo, me imagino que ya lo han de haber leído, pero si tienen tiempo, pues bueno, vayan y analícenlo por su cuenta. Pero, ¿qué es lo que en sí era el problema? ¿Qué es lo que originó todo este caos? Pues bueno, Dios les ordenó no comer del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, pero ese árbol tenía un nombre muy específico, se llamaba la ciencia del bien y del mal. El enemigo va y le dice a Eva y le dice, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? No, pues que vamos a morir. No vas a morir, no te preocupes. Lo que él tiene miedo es de que tú seas igual que él. Y no, no, ese no era el argumento real o el por qué era esta situación. Ahorita lo voy a explicar. Pero Adán cae posteriormente en la trampa a la que ya había caído Eva. Eva cae en su trampa, es seducida, acepta, y ella a su vez va con Adán y le dice, oye, pues mira, no me pasó nada, no me morí. La serpiente creo que tenía razón. Pues tú también come. Y Adán comió. A esto lo conocemos como el pecado original. Posteriormente viene las situaciones, pero veámoslo a detalle, vamos a analizarlo. El árbol se llamaba de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, no es para poder determinar qué es malo, sino también para poder determinar qué es bueno. Entonces, yo me pregunto allí, ¿por qué fue esta situación? Sí, Dios a poco no quería que conociéramos las cosas buenas, o a poco no quería que conociéramos el bien, que nada más nos quería eliminar el mal. No, simplemente Él quería que solamente y únicamente se conociera a Él. No había necesidad de absolutamente nada más. No había estando con Él y conociéndolo a Él, no había necesidad de conocer ni el bien ni el mal, únicamente a nuestro Señor. Eso es el porqué de estas circunstancias. Dios desde entonces muestra que quiere protección para nosotros y tiene un cuidado especial para nosotros. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Se narra ahí que cuando Dios los descubre y le dice, oye, ¿qué pasó aquí? Le dice, Adán, discúlpame, es que estaba desnudo y tenía vergüenza y me apenaba. Y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pues obviamente que ahí la conciencia, que es la principal alarma de cuando ha habido un pecado, pues lo delató. Entonces le dice, comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Y pues obviamente que sí. Entonces, como castigo, aquí vienen las consecuencias. El hombre tendrá que trabajar y comer del fruto de la tierra hasta que regrese a ella. Ese fue el castigo. Y la mujer, pues va a tener que sufrir cuando tenga hijos, pues. Entonces, esto es lo primordial del pecado original, que nos separó de Dios y de vivir en el paraíso. Todos los problemas actuales que tenemos por tanto pecado con la sociedad se deben a este punto, a este pecado original. Como una estadística estaba escuchando yo el otro día, que en Estados Unidos, en la década de los años 50, el 90% de los hogares eran matrimonios, con problemas como todos. Pero el 90% de los hogares en los años 50 en Estados Unidos eran matrimonios. Actualmente, según el censo de 2020, según estos datos, es el 48% de los hogares. Es un dato
muy impresionante que en aproximadamente 70 años, la mitad de los hogares únicamente sean matrimonios y pues de acuerdo a las tendencias esto va a seguir mermando. Pero sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ofrece redención para quienes lo reciben. En Romanos 5:12 nos dice exactamente de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero lo importante es que en los versículos 19 al 21 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La familia tiene un diseño muy específico y único. El diseño original es varón y hembra, hombre, mujer. En Mateo 19, en los versículos del 4 al 6, nuestro Señor Jesucristo le dice así. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desafortunadamente, en la actualidad se está viendo mucho esta tendencia, pero en ningún lado de la Biblia, en ningún lado de la Biblia se avala la unión homosexual. Al contrario, se recrimina y se especifica que no heredarán el reino de los cielos. Una de las cosas que más me entristece en la actualidad es que muchas iglesias de muchas denominaciones, de muchos credos, de muchas formas distintas de pensar, están avalando en esta situación vergonzosa, aceptando esto e incluso lo están promoviendo. Yo no soy quien los va a juzgar. La Biblia está muy bien escrito y no tiene fecha de caducidad. Y créanme, se los aseguro que su juicio no va a ser muy bonito que digamos. Si ustedes están en una iglesia o en una situación que esté avalando este tipo de falsas doctrinas, aléjese de ella. Esto se está moviendo mucho en el mundo a través de la Agenda 2030 y muchos gobiernos lo están apoyando. Por eso es que yo los invito a que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, respetando siempre sus principios. Pero bien, déjenme pasar a otro subpunto. Hablemos acerca de los roles y las responsabilidades. Las responsabilidades de los padres, ¿cuáles son? Nosotros como varones tenemos la siguiente responsabilidad. Tenemos que ser cabeza del hombre. Como vimos desde el pecado original, la consecuencia fue que tenemos que trabajar y generar el sustento. En 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tenemos que ser estos proveedores. Tenemos que fomentar la manera de generar el sustento. Porque es una ordenanza, es un mandamiento, no es que se me ocurrió a mí, ni mucho menos. Está en la Biblia y está muy específico. Tenemos que sostener el hogar. Pero algo más importante que eso es que tenemos que ser el sacerdote del hogar. ¿A qué me refiero con esto? En Deuteronomio 6 del 4 al 9 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas.
Este es uno de los mejores ejemplos que le podemos dar a nuestros hijos. Es el amor por nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, yo trato de seguirlo y todos los días antes de salir de casa, mi esposa y yo tenemos un pequeño devocional en el que está atento nuestro hijo. Y desde sus 2 años, al terminar nosotros de orar y nosotros decir amén, él dice, ami, ami. Eventualmente sabemos que va a decir amén, pero por lo pronto ya sigue esa parte. Nos está apoyando con el amén. Y una parte de la que yo me he dado cuenta que nosotros como hombres batallamos es comprender que tenemos que ser un buen ejemplo y estar ahí para ellos. En muchos de los salmos, por ejemplo, y en otros tantos pasajes se nos instruye a alabar con las manos levantadas en honor a nuestro Dios. Sin embargo, cuando vamos a una iglesia presencial, nos enfocamos y nos encontramos que en el templo los hombres no levantamos las manos. Pero ¿qué tal si fuéramos a ver a nuestro equipo favorito del deporte que sea, el que sea su preferencia? ¿Cómo estaríamos? ¡Gol! ¡Carrera! ¡Touchdown! Lo que sea. Este es el ejemplo que hay sobre la adoración y la alabanza. Este ejemplo me lleva a examinar un poco más a detalle. En la vida cotidiana, por ser cabezas de familia, nos absorbe mucho el trabajo y ponemos mucha atención al celular y no a nuestros hijos. No estoy diciendo que el trabajo y el negocio no sean importantes, pero nuestros hijos merecen su tiempo de calidad. En Europa, por ejemplo, las nuevas legislaciones permiten a los empleados bloquear los mensajes de correo electrónico en horario no laboral. Es decir, ya en tu casa, ya eres libre, ya no tienes por qué atender al jefe, ni escucharlo, ni nada. Ese ejemplo tendríamos que seguirlo. Insisto, no estoy diciendo que no sea importante, pero sí dedicarle esos 10, esos 20, esos 30, esa hora, esas 2 horas, esas 3 horas de calidad a nuestros hijos. Centrarnos en ellos y buscarle la manera de hacerles comprender lo que es la palabra de Dios y pasar el tiempo verdaderamente con ellos. Debemos educarlos conforme nos dicen Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. Recordemos que si los instruimos en el camino, y es promesa de Dios, no se apartarán de él. Es una promesa que viene en Proverbios. Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de las esposas y madres? Se les llama, número uno, a ser el apoyo incondicional de su marido. Proverbios 31, del 10 al 31, nos habla acerca de la mujer virtuosa. Es un pasaje muy largo, pero destaco lo siguiente. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dentro de este pasaje se muestra que la mujer cuida del hogar, atiende los negocios, tiene el hogar en orden, cuida y procura los alimentos, incluso se jacta en los tiempos de escasez porque su casa está bien protegida. Esta es la bendición que Dios otorga cuando una mujer obedece a Dios y está cerca de sus bendiciones. Esto se ve más en la actualidad, que las situaciones económicas forzan a que las dos personas de la pareja tengan que trabajar, porque el sustento cada vez es más costoso en la actualidad y en especial después de la pandemia que vivimos, la inflación fue demasiado alta y cada vez cuesta más el sustento y todo lo que conlleva. Pero lo importante es que la mujer no esté por encima del marido en cuanto al hogar. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Una instrucción hace en Efesios 5:22
al 23 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto le digo a los varones, no es para que salgan de aquí con soberbia, sintiéndose más fuertes que su mujer. No es tampoco para humillarlas, porque los versículos 25 y 26 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Amemos a nuestras esposas, así como el proverbio de la mujer virtuosa, busque su consejo y dele el valor que merece. Es de mucha importancia obedecer estos preceptos. Un ejemplo muy importante en la Biblia, de los cuales mencioné que son de los ejemplos más difíciles de la Biblia, es el rey Acab. Estaba sometido por su esposa Jezabel, quien era una mujer pagana y por lo que se lee en la Biblia era una mujer terrible. Llevó al rey Acab a su perdición. Dios nos da sus mandamientos para tener una vida plena y en abundancia de misericordia y gracia. De lo contrario, cuando se desobedece a Dios y se quiere pelear con sus mandamientos, el final es muy horrible. Los invito a leer la historia de Acab y de Jezabel. Se les resumo o les adelanto el final. Acab y Jezabel tuvieron muertes muy, muy feas, muy terribles, muy dolorosas. E incluso Jezabel, su cuerpo fue devorado por los perros. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades de los hijos? Hemos visto anteriormente cómo nosotros, como padres, debemos educar a nuestros hijos. Pero a los hijos, ¿qué es lo que se nos muestra? Se nos muestra lo siguiente. En Efesios 6, del 1 al 4 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A qué promesa se refiere? En los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y pues bueno, yo me pregunto, ¿quién no quiere tener una vida más larga? Hace poco me tocó escuchar un análisis del hebreo y decía sobre este pasaje de los 10 mandamientos lo siguiente, no implica que vas a vivir más años. Dios ya tiene delimitado tu vida sobre esta tierra, pero que el significado del hebreo y conforme a la redacción original es que los días que Dios te concederá van a ser más largos y la promesa es que van a ser más ágiles los días. Es decir, lograremos hacer más actividades, pero lo importante es que lo haremos sin fatigarse. Lo importante no es cómo lo interpretes tú. Lo importante es que es una promesa, que hay una bendición y que hay una vida más abundante en el Señor. Obviamente y desafortunadamente hay situaciones en las que los padres son malos. ¿Y ahí cómo hacemos como hijos? No fue mi caso, pero a los que tuvieron algún mal padre, ¿qué es lo que recomiendo? ¿O qué es lo que recomienda la palabra de Dios? Que todos tenemos un padre infalible, el único que nos puede perdonar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pida a Dios por compasión por ellos y que alcancen su gracia. Ese es el consejo. El segundo punto importante de este mensaje que tengo es acerca de los valores y las prácticas familiares. Y como subtema es el respeto y el amor mutuo en la familia. En primero de Corintios 7, de versículos 3 al 5 nos dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Este pasaje nos narra ahí el apóstol Pablo que nos dice, pues bueno, si quieren servir al Señor, yo les recomiendo que sean como yo, solteros y que de esa manera lo sean. Pero si no les es posible, pues cásense. Cásense y sigan estos principios. Estén juntos y sean una misma carne. Y no se nieguen para que no lleguen las tentaciones. Esta es una de las situaciones que hemos visto en la gran mayoría de los problemas y de los divorcios en la actualidad. Hace unos días escuchaba, bueno, no escuchaba, leí un chiste de unos ex esposos españoles. Cuenta la narrativa, o a lo mejor es una anécdota de la vida real, no lo sé. Em, pero muestra todo lo que está equivocado en la actualidad. Dice que el marido le escribe una carta. Querida ex esposa, sinceramente me tengo que ir de tu presencia. Ya no aguanto que la casa siempre la tengo en orden, que tengo todo limpio, te cocino tus platillos favoritos y que no notas nada de mí. Nunca me agradeces nada, ni me dices que me acabo de cortar el cabello, no me dijiste nada, tampoco me hiciste ningún comentario acerca de tu platillo favorito que te cociné, tampoco me dijiste nada de mi nueva camisa, este, y lo que fue el acabose fue que ayer llamó tu ex jefe para decirme que había renunciado al trabajo. Sinceramente, siendo tú la que trae el dinero, no entiendo cómo te das el lujo de renunciar. Pero bueno, me voy. Tu hermana y yo nos vamos a vivir una vida juntos a Barcelona. Hasta luego, ex esposa. La respuesta le llega de la siguiente manera. Querido ex esposo, sinceramente yo sí te amaba, pero me molestaba mucho el escuchar tus quejas todo el tiempo. Por eso yo no te decía absolutamente nada para no provocar ninguna discusión. Sí, te quedó sabroso ese platillo, pero no sé con quién me confundes, a lo mejor con mi hermana, porque ese platillo dejó de gustarme o no lo comía en años. Tu camisa nueva, pues en efecto sí la noté, porque de hecho todavía traía la etiqueta. Y se me hizo raro que casualmente ese día mi hermana me haya solicitado 30 euros y la etiqueta decía 29,99. Tu corte de cabello, pues tengo que decirte que mi madre me enseñó desde muy pequeña a que no eh, dijera nada malo a las personas, por eso al verte tan pelón y que se te viera la calva de esa manera, pues preferí no decirte nada. Y sí, renuncié porque precisamente quería trabajar en nuestra relación y estar más tiempo contigo y dedicarte el tiempo de calidad, porque me gané la lotería y me gané 10 millones de euros, que gracias a tu carta, según mi abogado, pues dice que no te debo de dar ni un céntimo. Y bueno, pues que les aproveche Barcelona a ti y a mi hermana, que por cierto, no sé si sepas, pero antes de, eh, al nacer, no se llamaba Andrea, se llamaba Andrés. Hasta luego. Es una carta que ejemplifica mucho de los problemas de la sociedad actual. La mujer siendo la dominante y siendo la cabeza del hogar, trae los problemas. ¿Por qué? Porque existe ahí el problema de feminizar al hombre. Esto también lo vemos evidenciado, por ejemplo, en las películas nuevas como la de Barbie, que causó mucho revuelo. El hombre que reflejan allí es un hombre muy femenino, desvirilizado. También tenemos ahí la situación de que la mujer, por ser cabeza del hogar, se siente con esa responsabilidad que no le corresponde. También tenemos el problema ahí de la falta de sexualidad entre la pareja, que también es causa de mucho problema. Y lo dice la palabra, para que no les llegue la tentación. Obviamente que aquí la falta de dominio propio del hombre de irse eh, de su casa, de su hogar, a buscar lo que no recibía por medio de su esposa. Y pues lo peor de todo, pues es la homosexualidad que se representa allí,
y el cambio de sexo, que también es una de las cuestiones que se está dando mucho en la actualidad. Por eso insisto y repito, los mandamientos bíblicos no tienen fecha de caducidad. Pero bueno, para esto debemos de darnos verdadero amor. En 1 Pedro 4:8 nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor eros, el amor en pareja es muy bonito, y normalmente en una relación bien cimentada en Dios, es una relación que nos brinda gozo y paz. Leímos hace un momento que los hombres debemos de amar a nuestras esposas como Dios amó a la iglesia. Los invito a leer el libro de Cantares. Es un libro muy bonito y es un libro que nos narra cómo, es incluso hasta poético, cómo se refiere allí a la iglesia, a su esposa la iglesia. Habla de aromas, habla de vista, habla de belleza, habla de sensualidad incluso. Les los recomiendo. Hace poco escuchaba un mensaje de un pastor que hablaba al respecto de cómo tener el amor en pareja vivo. Y él en su estudio bíblico daba un consejo y pues bueno, me pareció interesante. No se den simplemente el piquito y ya, bye, te vaya bien, por las prisas y por todo lo que hay en la actualidad. Hay un punto muy importante que da este señor. Dense un beso de al menos 6 segundos y un abrazo de al menos 20 segundos. ¿Por qué? Porque eso libera la oxitocina y todas estas hormonas y hace que se sienta un verdadero amor en pareja. Es un, es un consejo que se nos da y creo que es apropiado compartirlo en este mensaje. Un punto también muy importante que hay que realizar como valor y como norma dentro de la familia es la importancia de la oración en familia. Es de suma importancia orar. Es el medio que nos permite hablar con el Señor. Y es algo muy importante que nos dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En Mateo 18:20 nos dice, porque están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sinceramente, qué bonito es saber que si estamos al menos dos congregados en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Invoque su favor. Las oraciones incluso pueden provocar hasta terremotos como a Pablo y a Silas en Hechos 16. El pasaje los invito a que los lean, pero ellos estando en la cárcel estaban orando y alabando a Dios y al orar provocaron un terremoto. Los principios para orar son en todo momento orar sin cesar, siempre y sin importar el sitio. Bendecir y nunca maldigáis, con un corazón contrito y humillado, agradeciendo por todo y pidiendo su redención. Algo también esencial como valor y como norma familiar es el perdón como pilar en las relaciones familiares. El perdón siempre es elemental para la vida diaria. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, tú perdónale. Nuestro Señor Jesucristo nos pide perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuánto más aún en el ámbito familiar? Una situación que yo en lo personal tuve con mi madre era una persona muy estricta. Las que la llegaron a conocer saben cómo era ella de dura y de rígida con sus mandamientos hacia mí y con su manera de ser. Pero algo que yo recuerdo mucho de ella es que eh, antes de yo irme a España a estudiar, ella me pidió perdón por toda esa situación. Y fue un momento muy bonito que tuvimos. Pero es importante tener estos momentos de relación en los cuales nos podamos perdonar y vivir una sana convivencia y sobre todo en familia. En Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sinceramente, muchas de las veces que nos peleamos son tonterías en pareja. Que si dejo los zapatos en un lugar
lugar que no debía, que si puso el cepillo de dientes mal, cosas que no valen la pena el disgusto, sinceramente. Por eso este versículo nos marca muy importante. No se ponga el sol sobre tu enojo. Perdónense antes de ir a dormir y van a ver que van a dormir bien bonito y bien tranquilo. Consejo que nos da la Biblia. Por eso su palabra es viva y eficaz y no tiene fecha de caducidad. Fe, comunidad y desafíos modernos. Mi tercer punto. La fe compartida como cimiento de la familia. En 2 Corintios 6, del 14 al 18 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una problemática muy difícil de llevar. Vimos el ejemplo de Acab y Jezabel. Hay otros ejemplos en la Biblia. El rey Salomón, dentro de toda su sabiduría, tuvo un punto no tan sabio. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y se le había advertido. Le dijo, no tengas tantas mujeres, pero sobre todo no tengas mujeres ajenas, porque te van a separar del amor que tú le tienes a Dios. Y en efecto así fue. De ahí fue el problema más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Se separaron las tribus y empezaron a ver todos los problemas que hemos visto que le ha pasado al pueblo de Israel. También estoy muy seguro de que ustedes conocen casos de parejas que se casan con personas de otros credos. Esto les trae muchos problemas, sobre todo al educar al hijo. Por ejemplo, una pareja judía con un cristiano que vamos a ver a Cristo. No, Cristo no existe. Cristo no ha llegado. O sea, ese es el tipo de problemas. ¿Vamos a hacer Hanukkah o Navidad? Ese es el problema. Existen muchas de estas dificultades y esto es muy difícil de llevar. Pero hay algo que tengo que decirte. Si ya es tu caso, te invito a que lleves y que no dejes de luchar y no dejes de orar por tu pareja para que lo lleves a los pies del Señor. Pídele a Dios. Oremos como Pablo y como Silas, que hasta incluso provocaron un terremoto, en los cuales se nos narra en ese pasaje cómo el guardia de la prisión fue llevado a los pies del Señor y este llevó a su vez a toda su familia a la iglesia y a ser bautizados. El papel de la familia en la comunidad y en la iglesia. En la actualidad, en efecto, tenemos muchos desafíos como hemos observado. La economía en crisis, las situaciones de las guerras que se están presentes en la actualidad, la política en diferentes países, que si de izquierda, que si de derecha, que los gobiernos y sus políticas actuales. Sin embargo, nuestra responsabilidad como familia es servir de la siguiente manera. En Hechos 18:8 nos dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Id y haced discípulos. Este es un ejemplo de cómo el principal de la sinagoga dejó todo y creyó en el Señor con toda su casa. Enseñemos dentro de nuestra manera de vivir, dentro de nuestra manera de actuar, cómo a través del Señor podemos tener paz en medio de la adversidad. Yo puedo decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Te invito a que si tú y tu casa también quieres que sea salva, ores conmigo. Ven a los pies del Señor. Alabado Padre Celestial, en estos momentos te quiero entregar mi vida. No te conocía, Señor, pero he descubierto que eres el Señor que manda en mi vida. Te la entrego a ti, Padre, y te pido, Señor,
que a partir de este momento me hagas una nueva criatura. Señor, te confieso todos mis pecados y los clavamos en la cruz de Cristo Jesús, y por medio de ella soy salvo. Señor, todos unidos en este momento, te agradecemos por este día, por la familia que nos has dado como fuente principal de tu cercanía y de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque podemos contar no solamente con nuestra familia de sangre, sino con nuestra familia en la fe, que nos permite estar cerca de ti y que podemos orar, alabar y bendecir tu nombre, adorarte, Señor, porque solo tú eres grande y misericordioso, Señor. Señor, te pido y te suplico que podamos ser ejemplo a otras personas, que nos ayudes a darnos la fortaleza para ser de bendición a otros y poder llevar y expandir tu evangelio a quien le sea necesario. Gracias, Señor, por este domingo. Te pedimos que el inicio de esta semana estés con nosotros y que tu bendición nos acompañe todos y cada uno de nuestros días. Gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.